Tras la victoria de los liberales, Benito Juárez regresó a la Ciudad de México y desconoció todas las acciones de los conservadores. Juárez se vio al frente de un país destrozado por la guerra y con problemas económicos desde hacía décadas. Aunado a eso, todavía existían militares conservadores levantados en armas. Si bien no representaban una amenaza para derrocar al gobierno, afectaban la estabilidad de la República. Ante todos estos problemas, el presidente optó por utilizar los recursos destinados al pago de la deuda externa para reconstruir el país. Naturalmente, las potencias extranjeras pegaron un grito al cielo ante esa decisión y cortaron relaciones diplomáticas con México. Esta situación les cayó como anillo al dedo a los mexicanos que luchaban por instaurar una monarquía apoyada por un imperio europeo. Varios de ellos llevaban años presentando sus proyectos ante las principales cortes europeas sin éxito. Con la suspensión de pagos del gobierno liberal, por fin pudieron convencer a Napoleón III, sobrino del famoso conquistador. El apoyo de Napoleón estuvo motivado en primer lugar por su ambición de engrandecer el imperio francés y para hacer de México una nación lo suficientemente fuerte como para frenar el crecimiento de Estados Unidos. A fines de 1861, Francia, España e Inglaterra se reunieron y en la llamada Convención de Londres pactaron un plan de ocupación en México para presionar la reanudación de los pagos. En enero de 1862, los ejércitos se encontraron en las costas de Veracruz e iniciaron conversaciones con los representantes mexicanos. Se acordó que los ejércitos regresarían a sus naciones y México volvería a pagar una vez normalizada su situación. España e Inglaterra cumplieron con lo pactado, mas los franceses, siguiendo el plan de Napoleón, se adentraron en México. El 5 de mayo, fueron detenidos en la mítica batalla de Puebla por el general Ignacio Zaragoza y se vieron en la necesidad de retroceder a Veracruz para esperar refuerzos. Al año siguiente, ya con más tropas, los franceses tomaron Puebla. Juárez, fiel a su costumbre, huyó de la Ciudad de México a instaurar su gobierno a donde lo llevara la vida, o los franceses en este caso. Los franceses nombraron una asamblea de notables que decretó la creación de una monarquía moderada, hereditaria y con un príncipe católico. Se ofreció la corona a Maximiliano de Habsburgo, quien había adquirido fama gracias a su progresista gestión como gobernador de Lombardía-Venecia. Maximiliano era el primero en la línea de sucesión del Imperio Austriaco. Su hermano, Francisco José, era el emperador. A pesar de su educación conservadora, era un intelectual con ideas liberales. Se casó con Carlota Amalia, hija del rey Leopoldo de Bélgica. Por un breve periodo, fue virrey de Lombardía-Venecia, y a pesar de sus esfuerzos por modernizar y mantener el orden, fue removido de su cargo por conflictos en cuanto a la manera de gobernar con su hermano. Tras su experiencia como gobernador, Maximiliano se refugió en el castillo de Miramar, el cual había mandado construir. Ahí se dedicó a sus grandes pasiones, la herbolaria y la zoología. Todo cambió cuando le llegó la oferta de la corona de México por parte de Napoleón. Duditativo, recibió una comitiva de conservadores mexicanos que buscaba convencerlo. Maximiliano estableció que aceptaría siempre y cuando tuviera el apoyo de potencias marítimas, así como garantías del deseo de los mexicanos a tenerlo como su gobernante. Gracias al apoyo de Francia, estaba asegurado el primer punto. Napoleón se comprometió a mantener un ejército de 20,000 hombres hasta 1867. De igual manera, prometió un préstamo de 184 millones de pesos. El segundo punto se consiguió gracias a una supuesta recolecta de firmas en México, en la que se manifestaba el anhelo de ser gobernados por el príncipe austriaco. Maximiliano aceptó la corona. Para esto tuvo que renunciar a sus derechos sobre el trono de Austria. Recibió la bendición del Papa, quien se la otorgó encomendándole que restableciera el poder y los inmuebles arrebatados a la Iglesia en México por los liberales. Así, Maximiliano y Carlota se hicieron a la mar rumbo a su nueva patria. Los emperadores arribaron a México en mayo de 1864.
Para sorpresa de varios y disgusto de muchos, el emperador, fiel a sus ideales, tuvo una política de gobierno claramente liberal. Entre sus acciones destacan: confirmó la libertad de culto, la libertad religiosa. Respetó los inmuebles adquiridos por particulares durante la nacionalización de bienes de la Iglesia. Creó órganos consultivos para acercarse a la sociedad y conocer sus problemas. Creó la Junta Protectora de Clases Menesterosas. Publicó leyes en español y náhuatl. Incluyó derechos para la mujer en el Código Civil, como la patria potestad de reconocimiento y legitimación de los hijos naturales fuera del matrimonio. Impulsó gran parte de la construcción del ferrocarril México-Veracruz. Promovió mejoramiento de la infraestructura, especialmente en la Ciudad de México. Maximiliano buscó crear un gobierno incluyente y evitó a toda costa la generación de conflictos internos, sobre todo entre militares. Así, aceptó a muchos liberales moderados que creían en el imperio y, para evitar enfrentamientos con los soldados franceses, mandó a algunos de los principales militares conservadores a Europa. Este fue el caso del expresidente Miguel Miramón. Como dato curioso, la canción que se escucha de fondo es La Paloma, creada en esos años por un español en Cuba, y que se convirtió en la canción favorita del emperador. Cuando los franceses regresaron a Europa, llevaron consigo la canción y la hicieron mundialmente famosa. Algunos estiman que es la canción más grabada de la historia, incluso por encima de Yesterday de los Beatles. (1865) fue un buen año para el imperio. Mientras Maximiliano realizaba las reformas, sus ejércitos lograron reducir el territorio de Juárez al norte. No obstante, ese mismo año terminó la Guerra Civil de Estados Unidos, y el nuevo presidente, Andrew Johnson, empezó a apoyar a los liberales. Asimismo, presionó a los franceses para que se salieran de México. De igual manera, la victoria de Prusia sobre Austria marcó un reordenamiento de poderes. Prusia era ahora la gran potencia de la Europa central y se convirtió en el gran adversario de Francia en la lucha por el predominio de la Europa continental. El enfrentamiento entre estas naciones parecía inevitable, por lo que a principios de 1866, Napoleón III decidió retirar sus tropas de México para prepararse. Maximiliano protestó enérgicamente ante la decisión de Napoleón, ya que incumplía con sus promesas y sabía que sin los franceses no tendría los números ni los recursos necesarios para ganarle a los liberales. Tan desesperada era la situación que Maximiliano consideró en abdicar, a lo que su esposa Carlota le detuvo. De hecho, ésta se embarcó a Europa a mediados de ese año para exigir a Napoleón que cumpliera su promesa, y al no conseguirlo, buscó el apoyo de otras naciones y del Papa. Este último se negó porque Maximiliano no había ayudado a la Iglesia en México. Durante ese viaje, y ante su fracaso, Carlota mostró síntomas de locura, síntomas que la acompañarían el resto de su vida. La salida del ejército francés se dio entre fines de 1866 y principios de 1867. Cada ciudad desocupada por los franceses era tomada rápidamente por los liberales. Los ejércitos mexicanos del imperio no tenían los números ni los recursos para hacerles frente, y a pesar de que ya habían regresado al país militares sobresalientes como Miramón, el avance de los republicanos era imparable. Así, para 1867, el imperio solo tenía 5 plazas fuertes: Veracruz, Morelia, Puebla, Querétaro y la Ciudad de México. Las primeras 2 cayeron en febrero. Maximiliano, después de estar un tiempo en Orizaba, pensando nuevamente en abdicar, decidió, al final, no abandonar su nueva patria y partió hacia Querétaro, para reunirse con sus generales y hacer frente al avance liberal. Una vez en Querétaro, a principios de marzo, fueron sitiados por los ejércitos de los republicanos, liderados por Mariano Escobedo.
Así dio inicio el sitio de Querétaro. El 2 de abril, el general Porfirio Díaz tomó la ciudad de Puebla para los liberales. Unos días después, empezó a sitiar la Ciudad de México. Para principios de mayo, la situación era crítica para los imperialistas en Querétaro. Los víveres y el armamento se estaban acabando. Era necesario conseguir refuerzos y más recursos para continuar con el sitio y mantener la moral elevada. Sin embargo, con la Ciudad de México sitiada era casi imposible. Varias veces intentó Miguel Miramón abrir una brecha en las fuerzas de Escobedo sin éxito. En los siguientes días, se consideró la posibilidad de sacar al emperador de la ciudad y huir por la Sierra Gorda hacia las costas del Golfo de México. No obstante, y al parecer por una traición, los liberales lograron entrar a Querétaro y tomaron prisionero al emperador y sus generales más importantes. Estos fueron enjuiciados mediante una ley promulgada por Juárez en 1862, en la que decretaba pena de muerte a los invasores o a quienes le ayudaran. Para mediados de junio, se dictó la sentencia para el emperador, así como Tomás Mejía y Miguel Miramón, sus mejores generales. En la mañana del 19 de junio, en el Cerro de las Campanas, se dio fin al Segundo Imperio con el fusilamiento de aquellos personajes. Antes de morir, Maximiliano exclamó las palabras que ven en pantalla y se dio el lugar de honor, en medio, a Miguel Miramón, diciéndole que un valiente debe ser admirado hasta por los monarcas. A su vez, Miramón leyó un discurso declarándose inocente de traición. Tomás Mejía no dijo nada, pero fue el único que vio directo a los ojos a los soldados del pelotón de ejecución. En cuanto se supo de la muerte del emperador, el general Leonardo Márquez rindió la Ciudad de México, que fue ocupada por Porfirio Díaz. El general Díaz terminó la guerra considerado como un héroe. Desde entonces, sus ambiciones y esfuerzos se concentraron en llegar a la presidencia. La caída del Segundo Imperio marcó el fin de los conflictos directos entre liberales y conservadores. No volvería a haber un gobierno abiertamente conservador hasta el año 2000, con la llegada de Vicente Fox a la presidencia.